Buen día, somos el grupo número 7 del curso Ética, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Lo que vamos a hacer aquí es el podcast del foro de discusión explorando la diversidad socioeconómica en el trabajo. Lo que vamos a hacer es, yo voy a tomar un papel de trabajador, de rol de trabajador, y mi compañero Félix va a tomar el papel de líder empresarial. Entonces vamos con el podcast. Como les comentaba, hoy vamos a conversar sobre un tema que muchas veces pasa desapercibido en las organizaciones, habla con respecto al clasismo en el trabajo, ¿no? Y cómo esto impacta en la ética, la cultura organizacional y la responsabilidad empresarial. Vamos a llegar a reflexiones que se basan en el caso de lectura del clasismo no tiene clase, que nos invita a mirar más allá del desempeño y entender las realidades socioeconómicas de las personas que integran una organización. Entonces, con respecto a ello, nos preguntan, ¿qué principios éticos pueden guiar a los líderes empresariales para crear un entorno inclusivo? Félix, tú, tu rol de líder empresarial, ¿qué comentarios tienes con respecto a esta pregunta? ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, bueno, justamente el caso que estábamos analizando, que es bastante interesante el caso que hemos visto, justamente demuestra que uno de los principios éticos fundamentales es el respeto por la dignidad humana, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Los líderes justamente cometieron el error de interpretar los comportamientos de los trabajadores desde una sola lógica cultural, ¿no? Sin reconocer que la clase social justamente influye en la forma en que ellos se comunican, ¿no? Otro principio clave que también nos pareció fundamental o importante es la equidad, ¿no? Que no significa tratar a todos igual, sino comprender justamente las diferencias y actuar con justicia. Por ahí también se podría ver justamente las condiciones reales de cada trabajador. La ética empresarial implica, ¿no? Justamente adaptar las normas, los beneficios y estilos de liderazgo, ¿no? A realidades diversas que puedan haber en la empresa, justamente para fortalecer la cultura organizacional. Y en este aspecto, justamente de esta primera consulta, ¿qué principios éticos tú, desde el punto de vista del trabajador, nos puedes comentar, Adolfo? Mira, desde la experiencia del trabajador, la ética se siente cuando el líder o el que ejecuta el liderazgo deja de juzgar y empieza a escuchar, ¿no? Deja de ser boca a hablar y ser oreja, ¿no? Escuchar, ¿no? Y en el caso que hemos analizado, pues muchas tensiones surgieron por ello, porque se asumía que todos tenían las mismas prioridades, intereses y oportunidades, que no era correcto, ¿no? Entonces, cuando un líder actúa con empatía y reconoce el contexto de la vida de los trabajadores, se genera esa confianza, ¿no? Y es un mayor sentido de pertenencia, como se conoce globalmente la accountability, ¿no? Y esto impacta positivamente en la cultura organizacional. Sí, bueno, yendo a la siguiente pregunta, ¿cómo puede la comprensión de la diversidad socioeconómica mejorar las prácticas de responsabilidad social empresarial en una organización? Mencione al menos un ejemplo específico. Mira, cuando la empresa entiende nuestra situación, la situación de los trabajadores, la responsabilidad social deja de ser solo un discurso, no deja de ser algo flotante, deja de ser hasta cliché. Por ejemplo, en el caso habla de que al sentirse escuchado y comprendido, los trabajadores comienzan a involucrarse más con la empresa, ¿no? Y esto demuestra que la responsabilidad social empresarial no es solo apoyar la causa externa, sino crear condiciones dignas y justas para quienes forman parte de la organización. Tú de tu rol de líder de empresarial, ¿cuáles son tus comentarios, Félix? Sí, justamente el documento plantea que la responsabilidad social empresarial debe empezar dentro de la organización, ¿no? Justamente, ya que muchas veces se entiende como lo que hago afuera, ¿no? Entre comillas,
como donaciones, voluntariados, entre otras cosas, ¿no? Lo principal es comprender la diversidad socioeconómica permite diseñar políticas más humanas y efectivas. En el caso de un ejemplo concreto, es la modificación en la forma de pago y en los beneficios, ¿no? Al reconocer que algunos trabajadores viven en contextos de supervivencia diaria, ¿no? Que es muy común también en la realidad peruana, la empresa justamente ve un tipo de prácticas para responder a esa realidad, con justamente pagos semanales, ¿no? Justamente para cubrir esas necesidades de los trabajadores. Y esto justamente no solo mejora la calidad de vida del trabajador, sino que también fortalece el compromiso y la productividad del trabajador como tal. Yendo a la siguiente consulta, a la siguiente pregunta, reflexione cómo este tipo de situaciones puede afectar el entorno en el trabajo, ¿no? ¿Cómo debe manejarse esta situación? ¿Qué lecciones debemos aprender? En este aspecto, como rol de trabajador, ¿qué nos puedes aportar ahí, Adolfo? Mira, Félix, aquí hay que ser bastante claros, ¿no? Cuando la diversidad socioeconómica no se gestiona adecuadamente en la parte de los trabajadores, el entorno laboral se vuelve muy conflictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen tensiones, aparecen malentendidos, hasta uno tiene ese sentimiento de exclusión, ¿no? Y se ve reflejado en el caso con las discusiones, por problemas de alta rotación y hasta las mismas desmotivación. Muchas veces pensamos que estas reacciones son interpretadas como, oye, no te pones la camiseta, hay una falta de compromiso, cuando en realidad esa no es la respuesta, es algo más estructurado, ¿no? Porque como no se reconoce la realidad de los trabajadores, pues, pues se puede llegar a este tipo de situaciones que afectan el entorno laboral. Desde tu perspectiva, desde tu óptica de líder empresarial, ¿cuáles serían tus comentarios, Félix? Sí, mira, justamente el manejo de estas situaciones pienso que debe basarse en el diálogo, ¿no? En el diálogo es fundamental para este tipo de situaciones y justamente lo que vemos en el caso, la comprensión cultural, ¿no? La lectura justamente demuestra que imponer reglas, ¿no? Sin entender el contexto, solo profundiza los conflictos, ¿no? Siempre es bueno entender, escuchar, el diálogo es fundamental. Y bueno, la lección principal es que los líderes deben desarrollar sensibilidad social y crear espacios de comunicación donde todas las voces sean escuchadas, no todas las clases sociales dentro de la empresa o de la compañía. Y solo así se puede construir un clima laboral saludable y sostenible. Ok, y ya que estamos hablando, ya como para terminar, también nos preguntan con respecto a la parte de diversidad social, ¿cuáles son las consecuencias de no abordarla? ¿Cuál es tu óptica como líder de empresarial o qué tan importante consideras que es? Sí, justamente esto afecta en varios aspectos, ¿no? En los tres principales aspectos que se ha visto en tanto en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y las consecuencias son bastante, podría decir, consecuencias hasta graves, se podría decir, ¿no? En el aspecto económico, la empresa obviamente que enfrenta pérdida de productividad, ¿no? Ese es el primer punto a tener en cuenta, así como la alta rotación y mayores costos operativos justamente por el tema de la alta rotación. En el aspecto social, obviamente que el clima laboral se deteriora, ¿no? Ya no tenemos un buen clima laboral. Se normaliza justamente la exclusión, ¿no? Los grupos de trabajo, el tema de aislamiento y se debilita pues la cohesión general, ¿no? La cohesión organizacional de la empresa. Y eso también obviamente que afecta al aspecto ambiental, ¿no? Una cultura organizacional poco ética suele reflejarse una menor preocupación por la sostenibilidad y obviamente un uso poco responsable de los recursos, ¿no? Y en este aspecto justo que estamos conversando, desde tu punto de vista de trabajador, ¿qué nos puedes comentar ahí, Adolfo? Mira, yo aquí voy a ser bastante concluyente, ¿ya? Considero que cuando una empresa no aborda estas diferencias,
el impacto no solo es interno, también afecta la reputación y la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, ¿no? Como lo demuestra en el caso, ignorar esta diversidad socioeconómica tiene unas consecuencias reales, ¿no? Y más bien quería terminar este podcast con una reflexión o con algo que ya, con este análisis que habíamos tenido de las principales enseñanzas, que básicamente que la ética y la inclusión no son opcionales, ¿no? Es un no negociable, un gran no negociable, ¿no? Entonces es muy importante reconocer y valorar la diversidad socioeconómica porque es clave para construir organizaciones más justas y más sostenibles en el tiempo. Sí, interesante ahí lo que comentas, Adolfo. Y justamente ya viendo en el plano personal, yo justamente a veces, esos temas a veces como que no se tienen muy en cuenta, ¿no? Y de verdad que sí afecta en general la productividad y muchos aspectos de la compañía, ¿no? El clima laboral sobre todo. Y este caso que hemos tratado es totalmente aplicable, ¿no? Al contexto peruano. Y con lo que me quedo también es que es fundamental gestionar, ¿no? Justamente esta diversidad socioeconómica con ética y con políticas concretas, ¿no? Como escuchar, adaptar, formar y justamente medir estas mejoras y avances que se puedan tener en ese aspecto. Ok, Bueno, en este caso sí, sería todo de mi parte y bueno, bueno, hasta una próxima oportunidad. ok, nos vemos. Gracias. Gracias, gracias.